Ella era Elena Montiel, al menos así era como todos la conocían, esposa de un hombre poderoso en Guadalajara, parte de una de las familias más influyentes de la ciudad. Para quien miraba desde afuera, su vida parecía perfecta. Eventos benéficos, vestidos impecables, columnas sociales elogiando su elegancia. Pero por dentro, era una prisionera. Su matrimonio con Roberto nunca fue por amor, fue por estatus. Desde el primer día, entendió que no era más que un accesorio para él, una muñeca de porcelana para exhibir en ocasiones sociales. Y para su suegra, doña Beatriz, Elena era una intrusa indigna de llevar el apellido Montiel. Esa noche en el Hotel Presidente Intercontinental, mientras sonreía para las cámaras y saludaba a personas que poco le importaban, sintió que algo estaba por suceder. El vestido blanco que eligió, hecho a medida por una de las diseñadoras más renombradas del país, parecía un frágil escudo contra el veneno que la rodeaba. La gala era un evento tradicional de la familia Montiel, un desfile de hipocresía donde todos fingían ser impecables. Entonces, doña Beatriz se acercó. Su mirada de desdén ya era un presagio. Sostenía una copa de vino tinto y con una sonrisa fría, dijo lo suficientemente alto para que todos escucharan: «Eres una ilusión, Elena, una mentira bien vestida». Antes de que pudiera reaccionar, la mujer inclinó la copa. El líquido escarlata corrió por el vestido, tiñendo la tela de vergüenza. Un murmullo se extendió por el salón y entonces vino lo peor. Roberto se rió. Su propio esposo se rió junto con ellos. El calor subió al rostro de Elena, pero no de ira. Al menos, no aún. Era la humillación, la sensación de estar desnuda ante todas esas miradas afiladas como cuchillas. Las conversaciones alrededor disminuyeron. Los susurros crecieron en su lugar. Intentó contener las lágrimas, manteniendo la postura impecable que aprendió a sostener a lo largo de los años, pero sintió su cuerpo temblar. Necesitaba salir de allí. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y caminó apresuradamente hacia afuera del salón, dejando un rastro de silencio incómodo tras de sí. Al pasar por la puerta, escuchó una última risa ahogada, de Roberto. Afuera, la brisa de la noche pareció burlarse de ella, fría contra su piel caliente de vergüenza. El vino tinto comenzaba a secarse en la tela costosa, transformando el vestido en un recuerdo permanente de la humillación de esa noche. Su corazón martillaba en su pecho y su respiración era corta y rápida. Se odió por sentir ganas de llorar, pero sobre todo se odió por aún esperar que Roberto fuera tras ella, que tomara su mano y le dijera que todo estaría bien. Claro que no lo hizo, no lo haría, porque para él eso no era nada. Para él, ella no era nada. Pasaron unos minutos antes de que sus pensamientos dejaran de girar como un huracán dentro de su cabeza. Cuando finalmente logró respirar hondo, tomó una decisión. No regresaría al salón, no regresaría a ese matrimonio de apariencias, a la casa que nunca fue suya. Sin mirar atrás, bajó los escalones del hotel, sus tacones resonando contra el mármol. Llamaría un taxi. Necesitaba ir a casa, recoger sus cosas, pensar qué hacer. Pero antes de que pudiera hacer cualquier movimiento, sintió el celular vibrar dentro de su bolso. Con manos aún temblorosas, sacó el dispositivo, una notificación, un video anónimo. Y entonces, al abrir el archivo, su respiración se detuvo. El video comenzaba con la visión de una habitación de hotel lujosa, cortinas pesadas, sábanas blancas de un patrón que ella reconocía. El mismo hotel donde estaban ahora, solo unos pisos más arriba. En el centro de la imagen estaba Roberto, sentado al borde de la cama, riendo. Pero no era la risa cruel de unos minutos antes. Era diferente, íntima. La cámara tembló ligeramente antes de revelar a la mujer a su lado, joven, con un vestido rojo ajustado, el cabello suelto cayendo sobre sus hombros. Ella decía algo al oído de Roberto, quien sostenía su cintura con familiaridad. Elena sintió que el estómago se le revolvía. Conocía a esa mujer. Era una de las secretarias de la empresa de Roberto, una presencia discreta, siempre sonriente. Pero en ese momento no había nada discreto en ella.
El video continuaba corto, pero suficiente para no dejar dudas. El corazón de Elena latía tan fuerte que apenas escuchaba los ruidos de la ciudad a su alrededor. Las luces del hotel parecían brillar con crueldad sobre ella, exponiendo lo que siempre temió admitir. Su matrimonio era una farsa. No solo una farsa, sino un insulto, un juego donde ella era la única que aún seguía las reglas. Su rostro ardía ya no de vergüenza, sino de ira. Una ira que crecía rápidamente, ocupando cada espacio dentro de ella. Por primera vez en años, no sintió miedo de Roberto, sintió desprecio. El taxi se detuvo frente a ella, y el conductor la miró por el retrovisor, esperando instrucciones. Elena respiró hondo, y sin dudar, entró al auto. A la calle Colón, número 1450, dijo, su voz firme. Era la dirección de la mansión Montiel. Todavía tenía algo que hacer antes de irse para siempre. El camino hacia la casa pareció más corto de lo normal, o quizás era su mente que se negaba a procesar todo de una vez. Tan pronto como el auto se detuvo frente a los portones, Elena pagó al conductor y salió sin mirar atrás. Al entrar a la casa, fue directo al dormitorio, tomando una maleta grande y comenzando a llenarla con lo necesario. No sabía a dónde iría, pero sabía que necesitaba salir de allí esa noche. Elena sabía que no podía esperar más. El video anónimo la hizo tomar la decisión más difícil de su vida. No regresaría. No sería más la esposa sumisa e invisible de Roberto, la mujer que aceptaría ser engañada y humillada sin hacer nada. Respiró hondo mientras cerraba la maleta. No llevó nada que fuera realmente valioso, solo lo esencial. Nada que pudiera vincular su identidad a esa casa, a esa vida de apariencias y mentiras. Sus dedos dudaron por un momento sobre la foto de su hija, Sofía, pero pronto la puso en la maleta. Sofía, la niña que aún creía en la felicidad familiar. Tendría que protegerla. Mientras salía del dormitorio, pasó por la sala de estar, donde Roberto y su madre, doña Beatriz, probablemente aún estarían viviendo sus vidas como si nada hubiera pasado. El sonido de voces apagadas llegó hasta ella, pero ya no le importaba. No importaba lo que pensaran o dijeran. Estaba dejando atrás todo lo que la aprisionaba. Era hora de ser libre, de empezar de nuevo. Miró una última vez el lugar que llamó hogar durante años. Ya no era casa, sino una prisión. Sin decir nada, se dirigió a la puerta principal y salió. Afuera, el viento frío de la noche parecía cortar su piel, pero no la hizo vacilar. No miró atrás, no dudó. El taxi aún estaba allí, esperándola, como si el destino hubiera decidido que esa era la única salida posible. Mientras el auto recorría las calles de la ciudad, Elena sintió una mezcla de emociones invadir su pecho. El alivio por primera vez en años era casi palpable, pero también había una punzada de miedo. ¿Qué haría ahora? ¿A dónde iría? ¿Qué la esperaba? No sabía la respuesta, pero una cosa era segura: no volvería más. La noche parecía alargarse, las luces de la ciudad pasando rápidamente por la ventana del auto, pero nada parecía importante. La casa que dejó atrás, las personas que antes eran parte de su vida, todo parecía lejano ahora. El auto se detuvo frente al centro de asesoramiento para mujeres, un lugar donde nunca imaginó que iría, pero que parecía ser la única alternativa. El centro estaba en un barrio sencillo, con paredes gastadas y un letrero de madera visible. Pero para Elena, en ese momento, ese sería el único refugio seguro. Respiró hondo, tomó la maleta y entró. La puerta del centro de asesoramiento se abrió lentamente y Elena fue recibida por una mujer de mediana edad, con cabello gris y una sonrisa cálida. Se presentó como Mariana y parecía saber exactamente por lo que Elena estaba pasando, como si estuviera acostumbrada a ver mujeres llegar allí con el peso del mundo sobre sus hombros. «No estás sola», dijo Mariana, sosteniendo la puerta mientras Elena entraba. El ambiente era sencillo, pero acogedor, con muebles discretos y cuadros en las paredes, que transmitían una sensación de calma. Allí, Elena sintió por primera vez que tal vez podía respirar. Allí no había miradas de juicio o de hipocresía. Allí podía ser ella misma, sin miedo de ser menos o más de lo que era. Se sentó en una silla cómoda,
mirando las paredes llenas de información sobre recursos y apoyo psicológico. Mariana le trajo una taza de té caliente y se sentó frente a ella. «Cuando estés lista, cuéntame tu historia», dijo, y la amabilidad de la mujer hizo que Elena se sintiera segura. Había sido fuerte durante tanto tiempo, pero en ese momento, todo el dolor y la frustración que acumuló durante años comenzaron a liberarse. Con una voz temblorosa, comenzó a hablar sobre el matrimonio, sobre Roberto y doña Beatriz, sobre las humillaciones diarias y la constante sensación de estar atrapada en una vida que nunca fue suya. Mariana la escuchó en silencio, sin prisa, permitiendo que Elena dijera todo lo que necesitaba decir. Con cada palabra que salía de su boca, Elena sentía que una parte del peso en su pecho disminuía. Pasaron unos días y, con el apoyo del centro, Elena comenzó a reconstruir su vida. No fue fácil. Las primeras semanas fueron un torbellino de emociones. No sabía qué hacer después. No tenía experiencia profesional y su único conocimiento era asistir a eventos sociales y posar para fotos. Sin embargo, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Sentía que había llegado el momento de encontrar su verdadera identidad, de entender quién era más allá de las apariencias. Cuando recibió la llamada de Mariana sobre un trabajo en la taquería El Buen Sabor, un pequeño restaurante de barrio, Elena dudó, pero pronto aceptó el desafío. Aunque no sabía qué la esperaba, sabía que necesitaba dar un paso para salir de la sombra de Roberto y doña Beatriz. El primer día en la taquería fue un shock. Elena no estaba acostumbrada a trabajos sencillos, a sentir el olor de la comida caliente y las manos engrasadas. Pero había algo encantador en ese lugar modesto, donde las personas se trataban con respeto y las risas eran genuinas. El dueño del restaurante, Andrés, era un hombre de pocas palabras, pero su mirada dura y honesta transmitía una confianza silenciosa. Parecía no creer que Elena pudiera manejar el trabajo, pero decidió darle una oportunidad, quizás más por su insistencia que por su experiencia. Los primeros días, lavaba platos, limpiaba mesas y ayudaba en la cocina de manera torpe, siempre teniendo que acostumbrarse a las tareas pesadas y al calor que llenaba el ambiente. Pero algo la motivaba. No era solo la necesidad, era la sensación de estar haciendo algo por sí misma, de no depender más de Roberto o de su madre para determinar su valor. Con el tiempo, Elena se adaptó a la rutina de la taquería El Buen Sabor, y algo en ella comenzó a cambiar. Se dio cuenta de que, a pesar de la diferencia de clase y de lo lejos que estaba ese trabajo de la vida lujosa que llevaba antes, se sentía más viva que nunca. Con cada plato que preparaba, con cada cliente que atendía con una sonrisa genuina, se sentía más conectada con el mundo real, ese donde las personas se preocupaban unas por otras y no solo por el estatus social o el dinero. Sus compañeros de trabajo, aunque sencillos, eran solidarios y acogedores. Andrés, el dueño, observaba todo desde lejos. Aunque era un hombre reservado, Elena sabía que estaba atento a cada movimiento suyo, y fue él quien primero notó algo diferente en su manera de trabajar. Elena tenía una habilidad inusual, algo que nunca imaginó poseer. Se desenvolvía muy bien en la cocina, especialmente con los dulces. Recordaba cuando, siendo joven, ayudaba a su abuela a hacer pasteles y postres en su casa, en el tiempo en que las preocupaciones por las apariencias aún no dominaban su vida. Redescubrió su amor por la repostería y cada vez que probaba algo nuevo se sentía más empoderada. Andrés, que al principio parecía indiferente, comenzó a notar la dedicación de Elena a los detalles y la pasión que ponía en todo lo que hacía. Él, que siempre mantuvo un estándar riguroso en su restaurante, la animó a desarrollar sus habilidades en la repostería. «Tienes algo especial», le dijo una vez con una rara sonrisa, y eso hizo que el corazón de Elena latiera más fuerte. Por primera vez en mucho tiempo, alguien creía en ella. Con el paso de los meses, la taquería comenzó a notar el talento de Elena y los clientes empezaron a preguntar por los dulces que hacía. Con cada encargo, se sentía más realizada. Algo estaba cambiando en ella de una manera que no podía explicar, como si esa simple repostería fuera la clave de su propia transformación. Ya no era la mujer frágil y sumisa que aceptaba todo en nombre de un matrimonio fallido.
Estaba creando algo con sus propias manos, algo que la hacía sentirse fuerte. Y, aunque la nostalgia por su hija, Sofía, aún la atormentaba, sabía que estaba en el camino correcto. La vida de Elena se estaba reconstruyendo poco a poco, pero de una manera que nunca imaginó posible. Hasta que, un día, el teléfono de Elena sonó. Era una llamada que temía, pero sabía que tendría que atender en algún momento. Era Mariana, del centro de asesoramiento. «Elena, necesitas estar preparada. La familia Montiel está atrás de ti», dijo la voz al otro lado de la línea. «No descansarán hasta conseguir lo que quieren. Ya están moviendo influencias para obtener la custodia de Sofía». Elena guardó silencio por unos segundos. La amenaza de su suegra, doña Beatriz, y el poder que Roberto aún tenía en Guadalajara no eran algo que pudiera ignorar. Sabía que el juicio por la custodia de Sofía sería una batalla dura, pero no estaba dispuesta a perder a su hija ante esas personas. No otra vez. Elena se preparó para lo que vendría con una determinación que no sabía que poseía. Sabía que la batalla legal sería larga y ardua, y que necesitaría estar en su mejor forma, tanto emocional como físicamente, para enfrentarla. El miedo a perder a Sofía, a ser arrancada de su hija una vez más, fue el combustible necesario para que adoptara una postura firme. Ya no era esa mujer frágil que aceptaba abusos en silencio. Ahora era una mujer que conocía el valor de su lucha, de su independencia y del amor incondicional por su hija. Durante semanas, Elena se dedicó al proceso de custodia, que parecía más una guerra que una disputa legal. El abogado de la familia Montiel, un hombre experimentado y astuto, intentó atacar todos los puntos débiles de Elena. Intentaron desacreditarla, retratándola como una mujer emocionalmente inestable, incapaz de cuidar a su hija. Pero, a pesar de todo, no se dejó vencer. Mariana, la consejera, que se había convertido en su amiga, la ayudó a mantener la cabeza en alto. «Pueden intentar todo, pero tú tienes algo que ellos nunca tendrán: el amor genuino de una madre», le decía Mariana cada vez que Elena sentía que sus fuerzas flaqueaban. El tribunal se convirtió en el escenario de un drama que parecía interminable. En cada audiencia, Elena se veía obligada a revivir su dolor, a recordar los abusos de Roberto y la cruel manipulación de doña Beatriz. Pero, en medio de todo eso, también encontró una fuerza que nunca supo que tenía. No era solo por la custodia de Sofía, era por sí misma, por la mujer en que se había convertido. Sabía que, independientemente del resultado, su vida ya había cambiado. Ya no era rehén del miedo y de las expectativas ajenas. Estaba reconstruyendo su propia identidad. Fue durante uno de los días más tensos del juicio que Elena recibió una noticia inesperada. El abogado de doña Beatriz había cometido un error crucial. Había dejado escapar información sobre el involucramiento de Roberto y la familia Montiel en un esquema de lavado de dinero, algo que la policía investigaba desde hacía meses. Mariana, con su mirada atenta, se dio cuenta de lo que ocurría y de inmediato contactó a la persona adecuada. El secreto estaba a punto de revelarse públicamente. El impacto fue devastador. Lo que comenzó como una batalla personal por la custodia de Sofía se convirtió en un escándalo que sacudió los cimientos de la poderosa familia Montiel. La revelación de que la familia Montiel estaba involucrada en actividades ilegales no solo ayudó a Elena en el tribunal, sino que también provocó la caída de Roberto y doña Beatriz. El arresto de ambos fue un golpe fatal para su reputación. Mientras tanto, Elena vio cómo el juicio se volvía en su contra. La justicia se hizo de manera inesperada y al final obtuvo la custodia de Sofía, con una sentencia que también le garantizó una compensación económica significativa. Pero lo más importante para Elena no fue el dinero, fue la sensación de justicia, la certeza de que finalmente había ganado la batalla que duró años. Con la victoria en el tribunal, Elena experimentó un alivio tan profundo que, por un momento, todo a su alrededor pareció ralentizarse. El peso de la humillación, las noches en vela y los años de abuso se desvanecieron como un sueño lejano. A partir de ese día, su vida y la de Sofía tomaron un rumbo diferente. Elena ya no necesitaba esconderse, ya no necesitaba fingir ser alguien que no era.
Ella y su hija ahora eran libres, verdaderamente libres para comenzar un nuevo camino, sin los fantasmas de un pasado doloroso sobre sus cabezas. Con la compensación económica recibida, Elena tomó una decisión que no reflejaba venganza, sino un profundo deseo de transformar su dolor en algo positivo. En lugar de entregarse al lujo o la ostentación que el dinero podía proporcionar, decidió invertir en su propio negocio. La repostería, que ya era su refugio, se convirtió en su pasión. Abrió una pequeña tienda, Dulces Raíces, en el corazón de Guadalajara. El nombre no fue casualidad. Era un homenaje a su abuela y a la infancia simple y feliz que tuvo antes de perderse en las apariencias y expectativas de su antigua vida. La tienda no era solo un lugar para vender dulces, era un espacio donde otras mujeres que, como ella, habían sufrido relaciones abusivas, podían encontrar refugio y comenzar de nuevo. El éxito de Dulces Raíces fue un reflejo de la fuerza de Elena. Ella y Sofía prosperaron, y la tienda se convirtió en un símbolo de superación para muchas mujeres en Guadalajara. En cada pastel que preparaba, Elena ponía más que ingredientes. Ponía su alma, sus cicatrices, su historia. Y eso se notaba en cada bocado que sus clientes probaban. Poco a poco, expandió el negocio, contratando a mujeres en situaciones vulnerables, ofreciéndoles no solo una fuente de ingresos, sino la oportunidad de rehacer sus vidas. Dulces Raíces no era solo una repostería, sino una red de apoyo para mujeres en busca de una nueva vida, como ella había hecho. En medio del crecimiento de su negocio y del apoyo que brindaba a tantas mujeres, Elena descubrió algo que jamás imaginó: el verdadero significado de la libertad. Ella y Sofía vivieron una vida más simple pero llena de amor, respeto y fortaleza. El trauma del pasado aún existía, pero ya no tenía poder sobre ellas. Elena entendió que la verdadera riqueza no estaba en la ropa cara o en las mansiones lujosas, sino en la capacidad de levantarse, de crear algo nuevo con sus propias manos y sobre todo de vivir con dignidad. Se dio cuenta de que, contrario a lo que alguna vez pensó, no necesitaba a nadie para ser feliz. La felicidad venía de dentro, de la libertad que había conquistado con esfuerzo. Y así, con el apoyo de nuevas amistades, la confianza en sí misma y el amor incondicional de su hija, Elena finalmente encontró paz. La batalla que libró no fue solo por la custodia de Sofía, sino por reconectarse con su esencia, por redescubrirse como mujer, madre y ser humano. Su pasado de sufrimiento, humillación y sumisión ya no la definía. Era una mujer que, al mirar atrás, podía decir con orgullo: vencí, soy dueña de mi propia historia. Y al mirar hacia adelante, sabía que nada podría detenerla.